Mi yerno pasó junto a mí cargando una caja de cartón como si nada, y adentro estaba el rostro de mi difunta esposa. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder, porque necesitan entender quién era yo, antes de comprender lo que estuvo a punto de pasarme. Durante 35 años dirigí la escuela preparatoria de Sevilla. No solo trabajé allí, la dirigí. Cada muchacho que cruzaba esas puertas en la avenida de la Constitución sabía mi nombre antes de conocer la combinación de su casillero. Separé peleas en la cafetería. Me senté en mi oficina con jóvenes que no tenían a nadie más con quien sentarse. Y me jubilé hace 10 años con una pensión de 3.000 euros al mes y una placa de latón que decía Eduardo Pardo, director, 1988 a 2016, que todavía debe estar atornillada en alguna pared de ese edificio. Cuando te pasas 3 décadas salvando a los hijos de los demás, empiezas a creer que tienes todo el asunto familiar perfectamente resuelto. Me equivoqué en eso, pero aún no lo sabía. Bienvenidos a la venganza de papá. Pónganse cómodos. Esta historia los va a llevar a un lugar intenso. Denle al botón de me gusta y dejen un comentario abajo diciéndome desde dónde nos están viendo. Créanme, les va a encantar estar aquí. Mi esposa, Marta, falleció hace 4 años. Un derrame cerebral. Se fue así de repente, antes de que pudiera decirle las cosas que había querido decirle durante 40 años. Solía preparar el estofado de los domingos en una cazuela de hierro, fundido tan pesada que yo no podía levantarla con una sola mano. Y nuestro muchacho Mateo, mi hijo, el chef, solía pararse sobre un taburete junto a ella para remover la comida, mientras ella le enseñaba secretos culinarios que nunca le enseñó a su hermana. Todavía conservo su retrato sobre la chimenea, un óleo pintado por un estudiante de arte de la escuela local allá por el 94. Tiene esa media sonrisa en el rostro, como si estuviera a punto de decir algo inteligente. Vivo solo en esa casa de la calle San Jacinto, en Sevilla, la misma casa que compramos en 1979, a 2 calles de la cafetería donde todavía tomo mi café 3 mañanas a la semana. La camarera de allí, Lola, ya sabe mi pedido antes de que me siente. Ese era el tipo de vida que tenía. Pequeña, conocida, mía. Luego, la primavera pasada, a mi corazón se le ocurrió opinar sobre todo aquello. Estaba en la entrada de la casa arrancando malas hierbas, de todas las cosas aburridas y poco heroicas que uno puede hacer, cuando su propio cuerpo intenta matarlo, y sentí como si alguien me hubiera estacionado un camión sobre el pecho. No recuerdo mucho después de eso, excepto el viaje en ambulancia y a una paramédica llamada Carmen. No, esperen. Olviden eso. No voy a recordar cada nombre en medio de esa neblina. Lo que recuerdo es despertarme en una cama de hospital en el Virgen del Rocío, lleno de cables pegados al cuerpo, y con un médico diciéndome que había tenido suerte. Suerte. Esa es una palabra que la gente usa cuando no sabe qué más decir. Mi hija Belén llegó antes que nadie. Tiene 39 años, está casada con un tipo llamado Carlos Delgado, y lloraba junto a mi cama como si yo ya me hubiera muerto. Carlos estaba de pie detrás de ella, con la mano en su hombro, muy solemne, muy firme, la viva imagen de un buen esposo sosteniendo a su mujer en un momento de quiebre. Recuerdo haber pensado, gracias a Dios que se casó con alguien tan sólido. Mi hijo Mateo estaba en San Sebastián, a cientos de kilómetros de distancia, en pleno proceso de apertura de su propio restaurante, uno de verdad, de esos de los que escriben los críticos, el tipo de lugar por el que había trabajado 15 años, en cocinas ajenas para ganarse el derecho de abrir. Llamó a Belén en pánico total en el segundo en que se enteró. Yo no estaba en la habitación para esa llamada, pero Belén me lo contó más tarde y lo he reproducido en mi cabeza tantas veces, desde entonces que siento como si hubiera estado allí. Mateo, yo, no sé qué hacer. Papá está en el hospital. Y Carlos le quitó el teléfono de la mano de inmediato con suavidad. Mateo, Mateo, escúchame, hermano. Respira, tengo que tomar un vuelo. Tengo que ir. No, no lo hagas. La voz de Carlos sonaba tan tranquila, como el agua estancada. La familia es lo primero, pero tú ya estás cumpliendo con la familia ahora mismo. ¿Me entiendes? Tienes la apertura de un restaurante en 6 semanas por el que has sangrado. Belén y yo estamos a 10 minutos del hospital. Llevaremos a tu padre a nuestra casa.
Nosotros nos encargaremos de él. Céntrate en lo que has construido. Eso es lo que tu padre querría. De eso se trata cuidar a la familia. Mateo lloró en esa llamada, agradecido, aliviado. Sintió como un peso enorme le era quitado de encima por un hombre que siempre le había caído bien, pero al que nunca había conocido realmente. No de la forma en que conoces a tu propia sangre. Y Belén. Belén miró a su esposo como si acabara de caminar sobre el agua. Yo no escuché ninguna alarma de advertencia. ¿Por qué habría de hacerlo? Carlos había sido decente conmigo durante 11 años. Me enviaba una tarjeta por el Día del Padre todos los años. Siempre la firmaba, con amor, Carlos y Belén, como si quisiera asegurarse de que yo supiera que él también lo sentía de verdad. Vendía seguros en una oficina del centro. Conducía un coche de renting del que estaba un poco demasiado orgulloso. Pero ¿quién soy yo para juzgar a un hombre por su elección de coche? Así que, cuando me dijeron que me mudaría a su casa en una urbanización de las afueras para recuperarme, dije que sí. Tenía sentido. Mi casa tiene escaleras. Su lugar es una casa de una sola planta, y yo confiaba en mi hija, o al menos lo hacía. La primera semana no estuvo mal. Belén se desvivía por mí, me hacía sopa, me llevaba a mis revisiones de cardiología en el centro médico cercano. Carlos estaba menos tiempo en casa. El trabajo está de locos en esta época del año, decía, lo cual estaba bien. Los agentes de seguros probablemente sí se ponen muy ocupados. No le di más vueltas. Luego, una noche, tal vez alrededor del 9º día, Carlos se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, con 2 tazas de café descafeinado y una expresión que confundí con preocupación. Eduardo, escucha, he estado pensando. La casa principal es demasiado ajetreo ahora mismo. Belén tiene los horarios de los niños. El perro le ladra a todo. Y tú necesitas tranquilidad. Necesitas descanso. Descanso de verdad. Estoy perfectamente en la habitación de invitados, le dije. Tú crees que estás bien, pero tu corazón no sabe la diferencia entre un mal sueño y un mal día, Eduardo. El estrés es estrés. Se inclinó hacia adelante. Arreglamos el garaje. Quedó muy bien. Lo aislamos térmicamente el año pasado, cuando Belén quería un cuarto para sus manualidades. Hay mucho silencio allí fuera, privacidad, sin niños corriendo de un lado a otro, sin el perro rascando la puerta a las 6:00 de la mañana. Será como tu propio pequeño apartamento mientras te recuperas. Casi me río. Un garaje a mi edad, pero luego lo pensé, y sinceramente no sonaba descabellado. La privacidad sonaba bien, el silencio sonaba bien. Y Belén intervino desde el umbral de la puerta, con un paño de cocina en la mano, sonriendo. Papá, de verdad está muy lindo allí fuera, te lo prometo. Y nos dará tiempo para redecorar tu habitación aquí dentro. Pintura nueva, tal vez comprarte un colchón mejor para cuando vengas de visita. Para cuando vengas de visita, como si ya fuera un invitado en la vida de mi propia familia, en lugar del centro de ella. Debería haber notado eso. No lo hice. Claro, dije, lo que sea más fácil. Al principio el garaje estaba bien. Un catre, un calefactor pequeño, un televisor diminuto sobre una mesa plegable. Carlos incluso colgó un calendario en la pared, lo que me pareció un detalle extrañamente considerado. Me dije a mí mismo, esto es temporal, esto es la recuperación, esto es la familia cuidando de la familia. Algunas noches, acostado allí fuera escuchando los crujidos de la casa al asentarse, oía voces a través de la delgada pared que separaba el garaje del cuarto de la colada. La voz de Carlos, baja y constante, hablando y hablando. La mayoría de las noches no lograba distinguir las palabras, solo el tono, urgente, persuasivo. Una noche, sin embargo, capté algo, la voz de Belén quebrándose. «Pero ¿y si se quedan con la casa, Carlos? ¿Y si lo congelan todo y ni siquiera podemos? Por eso necesitamos los papeles», dijo él. «Esa es la única manera de protegerlo. ¿Crees que al Estado le importa a tu padre? Le van a exprimir cada euro que tiene, en el segundo en que lo declaren incapacitado. Nos adelantamos a eso ahora, lo protegemos antes de que sea una crisis». Recuerdo estar allí tumbado en la oscuridad, pensando, ¿protegerlo de qué? Yo no estaba incapacitado, cuadraba mis propias cuentas, seguía haciendo los crucigramas con bolígrafo, pero estaba cansado y el pecho todavía me dolía algunas noches. Así que me dije que Carlos solo estaba siendo precavido,
de esa manera en que las personas precavidas a veces son molestas pero no peligrosas. Unos días después, Carlos entró al garaje acompañado de una mujer que llevaba una carpeta de cuero. Me dijo que era una notaria a domicilio, que traía unos documentos estándar de protección patrimonial para que el Estado no pudiera congelar mis bienes por las nuevas facturas médicas del hospital. Yo estaba aturdido, pesado por los betabloqueantes, lidiando con mareos, y confiaba en el esposo de mi hija. Puse mis iniciales donde él me señaló y firmé al calce. No leí la letra pequeña. ¿Por qué habría de hacerlo? Era solo para proteger a la familia, ¿no? Pasaron las semanas. El garaje dejó de sentirse como algo temporal y empezó a sentirse permanente, de la forma en que lo hace cualquier cosa. Una vez que dejas de preguntar cuándo va a terminar. Luego, una tarde de un martes cualquiera, Carlos entró al garaje cargando una caja de cartón. ¿Qué es eso?, pregunté, sin siquiera levantar la vista de mi crucigrama. Oh, solo algunas cosas de la casa. Pensé que querrías tenerlas aquí contigo. Dejó la caja en el suelo y vi una esquina de un marco dorado sobresaliendo entre las solapas. Mi estómago dio un vuelco extraño antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Carlos, dejé el bolígrafo despacio. ¿Ese es el retrato de Marta? Él lo sacó. Allí estaba ella, con esa media sonrisa, como si estuviera a punto de decir algo inteligente. ¿Por qué la quitaste de la chimenea? El rostro de Carlos hizo algo que nunca antes le había visto hacer. Un parpadeo, una grieta en su calma. Bueno, es que la inmobiliaria. Se detuvo tan rápido que fue casi violento. Su sonrisa volvió a encajarse en su lugar como una banda elástica. Lo siento, solo pensé que te encantaría tenerla cerca aquí fuera. La inmobiliaria. No dije nada. Volví a tomar mi bolígrafo. Regresé a la palabra 17 horizontal como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí, lo mismo que solía saber, solo por la postura de los hombros de un alumno, que estaba mintiendo sobre dónde había estado toda la noche. Ese algo se enderezó y ya no volvió a dormirse. Estaban vendiendo mi casa, y nadie me había dicho ni una sola palabra al respecto. Después del retrato, después de esa única palabra entrecortada, la inmobiliaria, quedando en el aire, como el eco de una campana golpeada, no le dije una palabra a nadie, ni a Belén ni a Carlos. Terminé mi crucigrama ese día como si nada pasara, y esa noche me quedé tumbado en mi catre mirando el techo del garaje, haciendo algo que no había hecho en años: planificar. Dirigir una escuela preparatoria durante 35 años te enseña una cosa por encima de todo lo demás. No acorralas a un chico que está mintiendo, hasta que sabes exactamente sobre qué está mintiendo. Si lo acorralas demasiado pronto, se encierra en su postura, esconde las pruebas, arma una historia sólida antes de que puedas llegar a la verdad. Yo no iba a cometer ese error con un hombre adulto que tramaba cosas bajo el propio techo de mi hija. No podía llamar a Mateo. A mi hijo le quedaban 6 semanas para la apertura de su restaurante en San Sebastián, y si le decía lo que sospechaba, lo dejaría todo y volaría a casa en el próximo avión. Y Carlos lo olería venir a 1 kilómetro de distancia. Necesitaba a alguien que ya supiera cómo moverse en silencio. Así que pensé en Pablo. Pablo Herrera tenía 16 años cuando lo saqué de una pelea en el hueco de la escalera de la escuela, con el labio partido, y una mirada en los ojos como si el mundo ya hubiera decidido en qué clase de desecho se iba a convertir. Un chico de acogida, furioso, inteligente, como el demonio, al que nadie se lo había dicho nunca. Me senté con él 3 periodos de almuerzo a la semana durante 2 años. Le escribí yo mismo una recomendación para la universidad. Lo vi convertirse en policía, luego en detective, y desde entonces cada Navidad aparecía una tarjeta en mi buzón. Gracias por verme, Pablo. No tenía su número, pero aún conservaba contactos en la escuela, y Lola, la de la cafetería, todavía tenía anotados los números de móvil de media provincia en una libreta detrás de la caja registradora, porque Lola llevaba sirviendo café en este pueblo desde antes de que algunos de ellos supieran conducir. Pablo se presentó 2 días después, vestido de paisano, cargando una bolsa de papel como si fuera un antiguo alumno que solo pasaba a saludar. Señor Pardo, lo dijo de la forma en que siempre lo hacía,
como si yo todavía estuviera al frente de aquella escuela y no tumbado en un catre en el garaje de alguien. Me enteré de lo del corazón. Quería ver cómo seguía. Belén estaba adentro con los niños. Carlos estaba en el trabajo. Teníamos tal vez 20 minutos. Pablo, dije, manteniendo la voz muy baja. Creo que mi yerno me está robando. No se inmutó, no jadeó, no preguntó. ¿Estás seguro, Eduardo? Ha estado enfermo. Tal vez esté confundido. Solo dejó la bolsa de papel sobre la mesa plegable y comenzó a desempacarla despacio. Una lata de galletas, una revista, una bolsa de alpiste para pájaros por una razón que no entendí en absoluto hasta que abrió una cremallera en el fondo de la bolsa y allí, metido entre las semillas, había un teléfono. Un móvil prepago, dijo, imposible de rastrear. Manténgalo cargado, manténgalo oculto y solo llámeme desde aquí. Necesito que entienda lo que estoy a punto de decirle. Te escucho. Lo que sea que haya firmado en ese hospital, y apostaría buen dinero a que no eran solo papeles de facturación, le da cobertura legal. Si entro aquí ahora mismo con una placa y empiezo a hacer preguntas, él conseguirá un abogado en una hora, esconderá cada euro que haya movido y lo perderemos. Pablo se agachó para quedar a la altura de mis ojos en aquel catre, y por un segundo no fue un detective. Volvió a tener 16 años, mirándome como al único adulto que le había dicho la verdad. Necesitamos pruebas, un rastro documental, y lo necesitamos antes de que él sepa que lo estamos buscando. Así fue como empezó, no con una explosión, sino con una bolsa de alpiste, y un chico al que salvé hace 20 años devolviéndome el favor. Pablo hizo una llamada más esa semana a Mateo, allá en San Sebastián. Yo no estuve presente, pero Pablo me lo contó después y he pensado en esa llamada más que en casi cualquier otra cosa de todo este calvario. Mateo, soy el detective Pablo Herrera, el antiguo alumno de tu padre. Necesito que te mantengas calmado y solo escuches. ¿Mi padre está bien? ¿Pasó algo? Está vivo, está estable, pero Mateo está viviendo en un garaje y tu cuñado está liquidando su vida. Mateo me dijo más tarde que el suelo de su propia cocina se inclinó debajo de él cuando escuchó aquello, que tuvo que aferrarse a la mesa de acero de preparación solo para mantenerse en pie, rodeado de 15 cocineros que no tenían idea de que el mundo entero de su jefe se acababa de romper en 1000 pedazos. Me subo a un avión esta misma noche. No, la voz de Pablo fue plana y categórica. Si haces eso, lo alertarás. Y cada euro que robó desaparecerá en una cuenta que nunca encontraremos. Necesito que hagas algo más difícil que subirte a un avión. Necesito que me ayudes a armar el caso en silencio desde donde estás. Mi hijo, Dios lo bendiga, había pasado 15 años aprendiendo a dirigir una cocina que sacaba 200 cubiertos por noche sin que se perdiera una sola comanda. Resulta que esa habilidad se traslada muy bien a la contabilidad forense. Cada noche después del servicio, una vez que los cocineros de línea se iban a casa y la zona de lavado quedaba en silencio, Mateo se sentaba en su restaurante vacío con su ordenador portátil. En nuestra segunda llamada con el teléfono prepago, yo le había dado mis claves de banca electrónica. La contraseña era el cumpleaños de Marta, algo que jamás había olvidado. Él entró directo y comenzó a construirlo, que Pablo llamó una hoja de cálculo blindada. 6 semanas. Eso fue lo que tardó. 6 semanas en las que mi hijo iba a casa cada noche no a dormir, sino a rastrear cada transacción que se había hecho con mi pensión de 3000 euros desde que me mudé a ese garaje. Lo que encontró no era nada sutil una vez que lo ponías todo en una columna. El pago del renting de un coche, 200 euros al mes, por un todoterreno registrado a nombre de Carlos Delgado. 3 pagos de tarjetas de crédito diferentes, ninguna de ellas mía. Un pago a la oficina de un abogado inmobiliario en el centro que no tenía nada que ver con mi atención médica. Ni un euro, ni un solo euro de mi pensión había ido destinado a las costosas facturas médicas de papá. La frase que Carlos usaba cada vez que Belén lo miraba de reojo. Mateo se lo envió todo a Pablo. Cada semana, Pablo me llamaba al teléfono del alpiste y me daba una actualización, manteniendo su voz baja, profesional, firme. Lo estamos armando, Eduardo. 6 semanas más, quizás menos. No haga nada. No le diga nada a Carlos. Solo aguante, aguante. Una cosa fácil de decir.
Una más difícil de hacer cuando eres tú el que está tumbado en un catre en un garaje frío contando los días. Si han estado escuchando con atención, dejen sus impresiones en los comentarios. Denle al botón de me gusta de paso y asegúrense de estar suscritos. Quiero contarles la siguiente parte con total claridad, porque no creo que necesite adornos para doler. Había un estante en ese garaje, muy alto, donde Carlos había puesto mi medicación para el corazón. Nunca pregunté por qué tan alto. Solo supuse que ahí era donde estaba el estante. Una tarde necesité mis pastillas nocturnas y no pude encontrar el taburete donde solía estar. Así que, en su lugar, arrastré una lata de pintura vieja, porque a los 73 años al parecer el sentido común se toma la noche libre. Me caí. No fue una gran distancia, no fue una caída dramática por una escalera. Nada de eso. Solo lo suficiente para caer mal sobre mi antebrazo y levantarme con un hematoma del tamaño de una ciruela, y lo suficiente para sacarle el aire a un anciano que solía considerarse fuerte. Carlos oyó el ruido y vino corriendo, y por un solo segundo pensé, ahí está la preocupación. Tal vez estoy equivocado con todo esto. Luego vio la lata de pintura de lado, y su rostro se endureció. Eduardo, ¿en qué estabas pensando? Podrías haberte roto la cadera. ¿Sabes lo imprudente que fue eso? Necesitaba mis pastillas, Carlos. No alcanzaba el estante. Así que te subes a una lata de pintura. Sacudió la cabeza, disgustado, como si yo fuera un niño que se hubiera metido en medio del tráfico, y luego, sin decir una palabra más, recogió el taburete, el que yo no había podido encontrar, y se lo llevó fuera del garaje. Nunca lo volvió a traer. Me quedé sentado allí esa noche sobándome el brazo magullado, y algo que Pablo había dicho no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. Es control disfrazado de preocupación. No había entendido a qué se refería hasta ese preciso momento. Ver a un hombre adulto castigarme por intentar alcanzar mi propia medicina quitándome la única herramienta que tenía para llegar a ella. No lloré. Quiero que eso quede constando. Eduardo Pardo no lloró por un moratón, pero pensé en el retrato de Marta, metido en la caja de un extraño, y pensé en mi casa de la calle San Jacinto vacía, mientras alguien negociaba venderla a mis espaldas, y algo en mi pecho se volvió frío, sereno y paciente de una manera que nunca antes había sido. A las 6 semanas exactas del día en que Pablo apareció por primera vez con esa bolsa de alpiste, yo estaba sentado en el borde de mi catre comiendo una lata de sopa fría. Belén no había salido a ver cómo estaba desde la mañana, cuando oí el portazo de un coche en la entrada. No era el todoterreno de Carlos, era otra cosa, un coche de alquiler. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme de pie, antes de que la puerta del garaje chirriara al abrirse y allí estaba él, recortado contra el marco con la luz del final de la tarde a sus espaldas, todavía con su chaqueta de chef, como si hubiera venido directo del aeropuerto sin detenerse a cambiarse Mateo. Mi hijo me miró una sola vez. El catre, la sopa fría, el moratón que ya se ponía amarillo en mi brazo, el calefactor que apenas funcionaba, y vi cómo algo se rompía por completo detrás de sus ojos. «Papá», su voz se quebró a la mitad. «Papá, ¿qué te ha pasado?» Abrí la boca para responderle. Fue entonces cuando oí pasos que venían rápido por la entrada, y la voz de Carlos, aguda y alzada, intentando ya tomar el control de una historia que no sabía que ya había terminado. Mi yerno le dijo a mi hijo que le quitara esa carga de las manos, y 6 semanas después lo vi ser esposado en un aparcamiento por ello. Pero no nos adelantemos. Han esperado todo este tiempo. Dejen que les cuente todo tal y como sucedió. Carlos dobló la esquina del garaje rápido y lo vi en su rostro en el segundo en que registró a Mateo parado en ese umbral. Un destello de pánico antes de que la máscara se encajara de nuevo. La misma máscara que ya había visto, agrietarse una vez por una caja de cartón. «Vaya, miren quién decidió aparecer por fin», dijo Carlos, hablando alto, actuando ya para un público que aún no estaba allí. «El chef superestrella, ¿eh? Volando cuando te viene bien». Carlos, la voz de Mateo era baja, peligrosamente baja, el tipo de tono bajo que recordaba de cuando tenía 17 años, y algún chico le faltaba al respeto a su hermana en un partido de fútbol. «¿Por qué mi padre está viviendo en un garaje comiendo sopa fría de una lata? ¿Crees que esto es fácil?» Carlos abrió los brazos de par en par.
El papel de mártir herido en pleno despliegue ahora. Belén había salido al porche, con los brazos cruzados sobre el pecho, observando. ¿Crees que es fácil cuidar a un anciano? Nos estamos ahogando con sus facturas médicas, su comida, sus medicamentos. Tuvimos que cambiar nuestra vida entera mientras tú estabas, a cientos de kilómetros, cocinando platos caros para celebridades. Si crees que puedes hacerlo mejor, llévatelo. Anda, a ver qué clase de carga es realmente. Carga. Me senté en ese catre y sentí que la palabra me golpeaba como una bofetada. Pasé 35 años asegurándome de que los hijos de otras personas nunca se sintieran como una carga en mi escuela. Y aquí estaba un hombre al que le había estrechado la mano en las cenas de Navidad durante 11 años seguidos, llamándome así en mi propia cara como si nada. Mateo no gritó. Esa es la parte que todavía me conmueve cuando pienso en ello. Mi muchacho parado en el umbral de ese garaje, con 15 años de presión de restaurante a sus espaldas, más que capaz de igualar los decibelios de Carlos uno a uno, y simplemente se quedó callado. Frío, inmóvil, miró a Carlos de la misma manera en que yo solía mirar a un alumno que ya sabía que mentía, esperando a que lo admitiera él mismo. Me lo llevo, dijo Mateo, y tienes razón, Carlos. Veré exactamente cuánto cuesta. Eso fue todo, sin hojas de cálculo, sin acusaciones, sin mencionar a Pablo ni al teléfono prepago, ni las 6 semanas de registros que probaban que cada euro de mi pensión había ido a parar al bolsillo de Carlos en lugar de a mi cuidado. Mateo simplemente hizo mi maleta, me ayudó a subir al coche de alquiler y salió de esa entrada. Miré a Carlos por el espejo retrovisor mientras nos íbamos. Ya no se veía arrogante. Estaba de pie en la entrada con la boca todavía entreabierta, y por primera vez en todo este calvario parecía asustado. Mateo me llevó directo a su hotel esa noche y me dio una comida de verdad, un bocadillo club de una cafetería de la carretera, mi primera comida caliente en más tiempo del que quiero admitir, y a la mañana siguiente fuimos a la oficina de un abogado en el centro de Sevilla y revocamos ese poder notarial tan rápido que la tinta apenas tuvo tiempo de secarse en los nuevos documentos. Los 3.000 euros que ingresaron a mi cuenta el mes siguiente se quedaron exactamente donde pertenecían, en mi cuenta. Pablo me dijo más tarde que cuando las cuentas de Carlos no recibieron el depósito habitual, entró en pánico de una manera que finalmente lo hizo volverse descuidado. Un manirroto ahogado en el renting de un coche grande y 3 tarjetas de crédito al límite no se queda de brazos cruzados cuando el dinero se detiene. Necesitaba efectivo, rápido, y el único activo que le quedaba, con valor real, era mi casa de la calle San Jacinto, la casa para la que ya tenía un comprador alineado usando el poder notarial que aún no sabía que ya no valía nada. Le dijo a la agencia de la propiedad que yo estaba demasiado enfermo para asistir a la firma de la venta y que él estaba autorizado para gestionarlo en mi nombre. Le repitió a Belén una vez más que todo. Esto era solo para proteger el patrimonio de papá, la misma mentira con la que la había estado alimentando durante meses. Ella le creyó. Le había estado creyendo durante tanto tiempo para ese momento que cuestionarlo habría significado cuestionar su matrimonio entero, y algunas personas hacen casi cualquier cosa con tal de evitar ese ajuste de cuentas en particular. La firma de la escritura ocurrió una mañana gris de martes en una notaría cerca de la Plaza de San Francisco, no muy lejos, irónicamente, de la escuela que dirigí durante 35 años. Carlos se sentó frente al comprador sonriendo, estrechando manos, a una sola firma de distancia, de 600.000 euros que no eran suyos. Salió hacia su coche sintiéndose un hombre rico. No llegó a la puerta del conductor. Pablo Herrera lo estaba esperando en ese aparcamiento con un agente uniformado a su lado y una orden judicial que detallaba explotación financiera grave de una persona mayor, falsedad documental y fraude en términos mucho menos corteses que esos. Yo no estuve allí para verlo, no necesitaba estarlo. Pablo me lo describió después, y lo he reproducido en mi mente más veces de las que admitiré. El rostro de Carlos pasando de la confusión a la incredulidad y luego a algo cercano al miedo real. Allí mismo, en un aparcamiento, sin esposa para la cual actuar, sin suegro a quien hacer sentir culpable, sin público en absoluto,
solo las esposas y el sonido de su propio nombre siendo leído junto con unos derechos que nunca antes había considerado que un hombre como él necesitaría. La parte de Belén en esto no termina como uno desearía, y creo que esa es la manera honesta de contarlo. No fue arrestada el día que Carlos lo fue, pero unos días después Pablo la llevó a la comisaría para revisar los archivos. Se sentó en esa sala durante horas negándose a creerlo, defendiendo a su esposo porque admitir la verdad significaba admitir que todo su matrimonio había sido una mentira. Pero Pablo fue paciente. Desplegó la hoja de cálculo de Mateo línea por línea, mostrándole exactamente a dónde había ido a parar mi pensión. Para la tarde, la negación se le había drenado por completo. Lloró amargamente, dándose cuenta finalmente de que la habían usado como un arma contra su propio padre. Les contó todo, los susurros nocturnos, la forma en que Carlos orquestó mi mudanza al garaje, todo. Los fiscales le ofrecieron inmunidad a cambio de su testimonio, y ella la aceptó porque para entonces ya no quedaba ninguna lealtad que valiera la pena proteger. Solicitó el divorcio un mes después, perdió la casa que habían comprado juntos, lo perdió casi todo, se alejó de 11 años de matrimonio con un camión de mudanzas, un trastero y una dura y tardía lección sobre la diferencia entre un hombre que te protege y un hombre que usa tu miedo como una correa. No la llamé, no estaba listo, y no creo que ella esperara que lo estuviera. En su lugar, le escribí una carta. Me tomó 3 borradores dejarla bien, sentado a la mesa de mi propia cocina, con una taza de café enfriándose a mi lado. Belén, te quiero, te perdono, pero necesito tiempo, y necesito que respetes eso. Estabas asustada, y un hombre que se suponía que debía amarte usó ese miedo contra ambos. Eso no borra lo que pasó, pero significa que entiendo más de lo que crees. Ven a verme cuando estés lista. La puerta no está cerrada con llave, solo va a permanecer cerrada un tiempo más. Papá, ella respondió 2 semanas después. Solo 3 líneas, lo entiendo, lo siento mucho, yo también te quiero. Conservo ambas cartas en el cajón de mi mesita de noche, y algunas noches las saco y las vuelvo a leer. No porque necesite que me lo recuerden, sino porque el perdón es algo que tienes que seguir eligiendo cada día, no algo que decides una vez y ya está. Carlos aceptó un acuerdo de culpabilidad. 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 5. El juez, al leer los registros financieros que Mateo había armado, 6 semanas de noches encorvado sobre un ordenador en la cocina de un restaurante vacío después del servicio, lo calificó como uno de los casos más calculados de explotación financiera a la tercera edad que ese tribunal hubiera visto. Y recuerdo estar sentado en esa sala de audiencias pensando, mi hijo hizo eso. Mi muchacho, de quien yo solía pensar que solo sabía manejarse entre fogones, destrozó a este hombre con una hoja de cálculo. Marta se habría sentido tan orgullosa de él, más orgullosa tal vez, de lo que jamás llegó a decir en voz alta. La venta fraudulenta fue anulada en el Tribunal de Sucesiones un mes después de eso, y una mañana fresca de sábado, Mateo y yo condujimos de regreso a la calle San Jacinto, juntos, de vuelta a la casa que Marta y yo compramos en 1979, la casa donde crié a 2 hijos, la casa que un hombre en un coche de renting había intentado robarme a mis espaldas, como si no fuera más que una línea en una hoja de contabilidad. Mateo voló de regreso y se quedó una semana entera para ayudarme a instalarme. No hubo que decirle dónde estaba nada en esa cocina. No preguntó qué cajón guardaba los cuchillos buenos. No preguntó dónde guardaba Marta las especias. Se movía por esa habitación como si hubiera nacido en ella, lo cual supongo que, en todos los sentidos importantes, así había sido. Sacó la vieja cazuela de hierro fundido de su madre, la misma que era tan pesada que yo apenas podía levantarla con una mano, y preparó el estofado del domingo tal como ella solía hacerlo, a fuego lento y despacio, llenando toda la casa con un aroma que no había sentido en 4 años. Colgamos el retrato de Marta de nuevo sobre la chimenea esa misma tarde, en el mismo agujero del clavo, en el mismo lugar que había ocupado desde 1994. Me senté en mi sillón en mi casa, y disfruté de una comida cocinada por las manos de mi hijo usando la receta de mi difunta esposa
en la cocina donde ella le enseñó todo lo que necesitaba saber mucho, antes de que cualquiera de los dos entendiera por qué importaría tanto un día. Una vez, Carlos intentó quitarme mi casa, intentó quitarme mi dinero, intentó quitarme cualquier dignidad que le quede a un hombre a los 73 años, tumbado en un garaje frío esperando a que alguien se diera cuenta. Pero nunca tocó lo único que realmente importaba. Marta siempre estuvo aquí, en estas paredes, en esa cazuela, en las manos de mi hijo moviéndose por su cocina, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Ella me estuvo cuidando todo el tiempo, y cuando más la necesité, envió a mi muchacho a casa para devolverme a mí mismo. Siempre lo hizo, siempre lo hará. La amo. Si disfrutaron de esta historia, denle a ese botón de me gusta, suscríbanse y dejen un comentario abajo. Cuéntenme desde dónde nos están viendo. Los veré en la próxima.